Los radares no mienten. Mientras Delcy Rodríguez se pavonea creyendo que Washington la considera una aliada confiable, aeronaves militares estadounidenses vuelven a trazar círculos amenazantes frente a las costas venezolanas. Estas no son maniobras de cortesía entre naciones amigas, son operaciones de reconocimiento, mapeo de defensas, preparativos para lo que podría venir. Y aquí surge la pregunta que nadie en Miraflores quiere responder. Si todo marcha tan bien entre Caracas y Washington, ¿por qué el Pentágono continúa espiando nuestro territorio como si fuéramos enemigos? La respuesta está en Miami, en una cumbre crucial donde se decide el futuro militar del hemisferio, una cumbre a la que Delcy Rodríguez no fue invitada. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás desmonta por completo la narrativa oficial del régimen. Las imágenes del Flight Radar no dejan espacio para interpretaciones ambiguas. Dos aeronaves identificadas oficialmente como tanqueros de reabastecimiento aéreo estadounidenses aparecen realizando patrones circulares sistemáticos en el espacio aéreo internacional peligrosamente cerca de Maiquetía. Expertos en defensa ya advierten que al menos una de esas aeronaves probablemente oculta su verdadera identidad. No sería la primera vez que aviones de inteligencia electrónica se disfrazan de tanqueros para ejecutar misiones de reconocimiento. Estos sobrevuelos no son novedad. Desde finales de agosto del año pasado hasta enero se convirtieron en rutina. Luego hubo un paréntesis durante las conversaciones entre la cúpula que usurpa el poder y la administración Trump. Pero ahora regresan. Coincidencia, en geopolítica las coincidencias no existen. El analista venezolano conocido como Arrecho, especializado en monitorear actividad aérea militar, lanzó una observación que resume perfectamente esta contradicción. Afirma que tiene la sensación de que las relaciones entre ambos países, tras bambalinas, no son tan armoniosas como ambas partes pretenden mostrar públicamente. Y tiene razón. Mientras Delcy Rodríguez sonríe para las cámaras hablando de cooperación mutua, los militares estadounidenses están haciendo exactamente lo que hacen antes de una intervención: mapear radares, identificar baterías antiaéreas, medir capacidades de respuesta. Venezuela quedó al desnudo durante esos meses de sobrevuelos constantes. Nuestro obsoleto sistema defensivo fue radiografiado completamente. Ahora Washington sabe exactamente qué tan vulnerable es el territorio venezolano, y esa información no se recopila para adornar archivos. Pero la revelación más demoledora llegó desde el Comando Sur de los Estados Unidos. El general Francis Donovan, máximo responsable del Comando Sur, emitió un comunicado que debería hacer temblar los cimientos del discurso oficial del régimen descabezado. Sus palabras fueron claras, directas, imposibles de malinterpretar. El Comando Sur se une a la embajadora Laura Dogu y a los socios del gobierno estadounidense para apoyar una Venezuela libre, segura y próspera. Libre. Esa palabra no es decorativa. Significa que Washington no considera libre a Venezuela bajo el mando de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. El comunicado continúa explicando que una Venezuela alineada con Estados Unidos facilita la renovación de la cooperación en materia de seguridad para contrarrestar amenazas transnacionales. Amenazas transnacionales. Ese es el lenguaje técnico para referirse a organizaciones narcoterroristas. ¿Y quién lidera la mayor organización narcoterrorista de la región según el propio Departamento de Justicia estadounidense? Exactamente, Diosdado Cabello con $25 millones de recompensa por su cabeza y Vladimir Padrino con 15 millones. Este comunicado se publicó precisamente el mismo día en que Delcy Rodríguez quedó excluida de la cumbre de seguridad más importante del hemisferio occidental en décadas. En el lujoso resort Doral de Miami, líderes militares de todo el continente se reúnen para diseñar la estrategia que redefinirá el mapa del poder en América. Allí se está creando lo que algunos analistas llaman una DEA continental o una OTAN antinarcóticos. Es la reconfiguración de alianzas militares bajo la doctrina Monroe del siglo XXI. Y Delcy Rodríguez, la supuesta socia confiable, no recibió invitación. Tampoco Claudia Sheinbaum de México, obligada recientemente a capturar al Mencho. Tampoco Gustavo Petro de Colombia, forzado a bombardear campamentos del ELN. Daniel Ortega, Los Castro y Lula da Silva igualmente ausentes.
Pero si Delcy ha sido tan eficiente, si ha cumplido tan maravillosamente durante estos 2 meses, ¿por qué no está en esa mesa donde se decide el futuro? ¿Crees que Delcy realmente confía en que Washington la ve como aliada o sabe que simplemente está ganando tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. La respuesta es obvia para cualquiera que analice los hechos sin ingenuidad. Washington sabe perfectamente que Delcy Rodríguez sigue siendo parte de una estructura criminal. Ella misma aplaudió fervorosamente cuando el usurpador Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y expulsó al personal diplomático estadounidense. Esa misma mujer ahora celebra la reapertura de embajadas como un logro histórico. La hipocresía no conoce límites. Es cierto que 10 altos funcionarios de máxima confianza del círculo madurista ya fueron removidos del poder siguiendo instrucciones que evidentemente provienen de Washington, específicamente de Marco Rubio. Pero eso no convierte a Delcy en una líder legítima ni confiable. Simplemente la convierte en una administradora temporal, en una figura de transición controlada desde el exterior. El secretario de Defensa Pete Hegseth reveló hasta dónde llega realmente el compromiso militar de la administración Trump en la región. Durante un evento en el Comando Sur, Hegseth anunció el lanzamiento de un esfuerzo histórico, la primera coalición anticárteles de Estados Unidos, denominada ATRESC. Líderes militares de todo el Caribe, Centroamérica y Sudamérica se unen para enfrentar de manera agresiva y urgente las amenazas contra la patria estadounidense y el hemisferio occidental. El corolario Trump a la doctrina Monroe está en pleno vigor. Hegseth fue contundente al explicar que muchos países se acostumbraron a vivir dentro de un status quo derrotista, resignándose ante el poder de las pandillas criminales y el narcotráfico. Nuestro trabajo es cambiar ese paradigma, declaró. Con la voluntad política adecuada, las autoridades correctas, nuevas alianzas y nuevas capacidades les estamos llevando la pelea directamente a estos criminales. Y remató con una advertencia: nunca apartamos la mirada del Comando Sur y del Comando Norte porque el hemisferio occidental es la prioridad del presidente Trump. En esa alianza militar que se está forjando no aparecen los nombres de Padrino Diosdado ni Delcy. Cuando llega el momento de sellar verdaderas alianzas militares, cuando se requiere respaldo armado en situaciones complicadas, allí se descubre quiénes son aliados genuinos y quiénes son piezas descartables. Donald Trump ha denunciado constantemente a sus falsos aliados, incluyendo sorprendentemente a España. Con Delcy no cuentan para operaciones militares conjuntas, por tanto no es tan amiga, no es tan fiable, no es tan indispensable como ella misma cree. La prueba definitiva de esta nueva doctrina militar llegó con un ataque sincronizado, coordinado, letal. Estados Unidos y Ecuador ejecutaron una operación militar conjunta contra instalaciones narcoterroristas en territorio ecuatoriano. El portavoz del Pentágono lo confirmó oficialmente. Los videos difundidos por el Departamento de Defensa muestran el momento exacto en que misiles estadounidenses pulverizan un complejo perteneciente a facciones disidentes de las FARC. Campamentos reducidos a escombros humeantes en cuestión de segundos. Esta no fue una operación encubierta, fue un mensaje público, una demostración de fuerza, una advertencia para toda la región. El presidente Daniel Noboa solicitó la intervención estadounidense. Las Fuerzas Armadas de Ecuador colaboraron plenamente. El Comando Sur ejecutó acciones letales específicas para desmantelar redes narcoterroristas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué está planeando el Comando Sur para Venezuela? Los jefes del Comando Sur ya visitaron Caracas. Se reunieron con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ambos con recompensas millonarias vigentes por narcotráfico. El secretario del Interior también estuvo en Venezuela reuniéndose con Cabello y Delcy para discutir planes de limpieza del Estado Bolívar. Militares estadounidenses, agentes de inteligencia, personal de la DEA están llegando a territorio venezolano. ¿Cuál será su plan de acción contra grupos irregulares que controlan las minas de oro, diamantes y coltán en Bolívar? El objetivo declarado es limpiar de elementos subversivos esas zonas y devolver el control a corporaciones mineras multinacionales. Si Washington exige el barrido de estos grupos mediante la fuerza, ¿podrán actuar las fuerzas especiales estadounidenses directamente en suelo venezolano igual que lo hicieron en Ecuador?
No tengamos dudas, si es requisito para Delcy Rodríguez, Estados Unidos no dudará en implementarlo. Y Delcy tiene escasísimo margen de maniobra para negarse. El secretario del Interior, Doug Burgum, al regresar a Washington tras su visita a Venezuela, resumió todo en una frase reveladora. Declaró que la asociación con Venezuela representa la oportunidad de mover el centro geopolítico desde el Medio Oriente hacia el hemisferio occidental. Y añadió que sin el liderazgo audaz, valiente y decisivo del presidente Trump el 3 de enero, ni siquiera estarían discutiendo estas increíbles alternativas estratégicas que beneficiarán al pueblo estadounidense durante décadas. Esa es la clave, beneficiar al pueblo estadounidense durante décadas. No mencionó beneficiar al pueblo venezolano, habló de asegurar petróleo, recursos mineros, minerales estratégicos, coltán, oro, diamantes, todas las riquezas que antes fluían hacia grupos criminales opacos ahora serán canalizadas hacia multinacionales estadounidenses, canadienses y europeas. Este es el plan de 3 fases que supervisa directamente Marco Rubio. ¿Te parece que este plan realmente traerá prosperidad al pueblo venezolano o solo beneficiará a intereses extranjeros? Comparte tu análisis. Pero entonces, ¿cómo justifica Delcy Rodríguez esta total capitulación ante Washington? La misma mujer que durante años acusó a María Corina Machado de arrastrarse ante el imperio estadounidense, ahora anuncia con orgullo el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Con una gimnasia mental impresionante, Delcy explicó que decidieron enfrentar cara a cara a Estados Unidos para resolver diferencias históricas por la vía diplomática. Esta es la misma Delcy Rodríguez que aplaudió frenéticamente cuando el usurpador Maduro suspendió relaciones diplomáticas, calificando a Washington de gobierno imperialista. Ahora presenta la restauración de esos vínculos como un logro revolucionario. Obligados por las circunstancias o convencidos, da igual, la realidad es que se arrodillaron. Francisco Arias Cárdenas, aquel comandante del golpe fallido del 4 de febrero del 92, chavista convertido en opositor, luego nuevamente chavista, ahora en un limbo ideológico indefinible, ofreció la explicación más honesta. En declaraciones para BTV, el canal oficial del régimen, Arias Cárdenas admitió: no tenemos otra salida, no tenemos otro camino. Reconoció que el proyecto bolivariano probablemente sobrevivirá, pero no en las mismas condiciones en que llegaron al poder. La realidad cambió, argumentó, y si cambia la realidad, no puedes mantener la misma visión. El país ha cambiado profundamente, concluyó. Esa es su justificación para la entrega total. Pero aquí hay que detenerse y analizar fríamente esa narrativa. El país no cambió, el país los detesta hoy exactamente igual que los detestaba el año pasado. ¿Los venezolanos rechazaban al régimen hace 2 años, hace 5 años, hace una década? Si acaso el odio aumentó proporcionalmente al incremento de la corrupción, la represión, los asesinatos extrajudiciales, los encarcelamientos arbitrarios de inocentes. El saqueo descarado de los recursos nacionales llevó a una nación riquísima a convertirse en símbolo de pobreza continental. Eso no cambió. Lo que cambió fue la ecuación de poder. El 3 de enero, los misiles estadounidenses derribaron varios mitos fundamentales del chavismo. El mito de que tenían respaldo popular masivo. El mito de que ante una agresión estadounidense incendiarían todo el continente creando un segundo Vietnam latinoamericano. El mito de que sus milicias combatirían hasta la muerte por la revolución. Recordemos cuántas veces el ahora prófugo Nicolás Maduro amenazó con llegar combatiendo hasta la Casa Blanca. Ladraron mucho, mordieron nada. Entregaron todo sin disparar un solo tiro. Y continúan entregando obligados por circunstancias que ellos mismos crearon con décadas de crímenes. Y bajo esa presión asfixiante, ahora toca reabrir embajadas y consulados. Estados Unidos ya reabrió su embajada en Caracas hace tiempo. Laura Dogú opera prácticamente como interventora en jefe, coordinando la transición desde Miraflores. Ahora le toca el turno al régimen descabezado. Van a reabrir la embajada venezolana en Washington y los consulados en territorio estadounidense.
El viceministro de Comunicación Internacional, Rander Peña, recién nombrado por Delcy Rodríguez, ofreció detalles sobre este proceso. Explicó que las instalaciones requerirán reparaciones porque durante años anteriores, según sus palabras, el extremismo opositor asaltó esas sedes diplomáticas de manera vulgar y criminal. Extremismo opositor, dijo. Ese discurso casposo, envejecido, anacrónico, cambia poco aunque cambien las personas que lo pronuncian. Hablan de extremismo opositor quienes mantienen 500 presos políticos inocentes en mazmorras infrahumanas. Extremismo, dicen quienes forzaron al exilio a 8 millones de venezolanos. Extremismo, afirman quienes robaron descaradamente elecciones presidenciales y amenazaron con quedarse en el poder por las buenas o por las malas. Salieron por las malas. Ahora esperan en Nueva York su segunda audiencia judicial programada para el 26 de este mes. Cerramos esta primera semana de marzo con una certeza. María Corina Machado regresará a Venezuela. No volverá sola. Promete venir acompañada de una caravana de venezolanos exiliados para reactivar el pulso político en las calles. María Corina entiende que necesita incrementar su protagonismo ante una Delcy Rodríguez que aparenta convertirse en socia de Donald Trump. Sin embargo, un artículo reciente del Wall Street Journal, periódico conservador estadounidense, plantea interrogantes inquietantes. El titular del Wall Street Journal dice: Trump deja atrás a María Corina Machado mientras ella presiona por relevancia. El artículo sostiene que la aceptación por parte de Estados Unidos de Delcy Rodríguez para dirigir Venezuela deja a la líder opositora luchando por ganar influencia tanto en Washington como en su país. El reportaje, firmado por 2 periodistas, contiene fragmentos reveladores. Afirma que un amplio margen de venezolanos cree que el país va por buen camino y apoya firmemente el papel de Estados Unidos, según una encuesta de febrero realizada por Gold Globe Consulting. Sin embargo, reconoce que casi el 70% quiere elecciones este año. Los venezolanos anhelan elecciones, desean derribar definitivamente lo que queda de la cúpula usurpadora. Elecciones que María Corina Machado ganaría por mayoría abrumadora. Pero de eso no se trata la democracia, según parece, de que la gente vote, opine y elija libremente. El Wall Street Journal titula que Trump la relega mientras ella lucha por presencia. Es periodismo estadounidense, nunca obvian lo evidente, pero aplican un razonamiento que resulta o bien ingenuo o bien parte de una campaña política orquestada. Recordemos aquella portada del New York Times presentando a Delcy Rodríguez como la moderada, con fotografía elegantísima y costosa. Campaña de marketing puro. Y ahora, ¿qué dice este mismo artículo sobre María Corina Machado? Afirma que sus apariciones han generado frustración en el círculo cercano de Trump. Supuestamente la acusan de priorizarse a sí misma sobre los objetivos presidenciales de estabilizar el país y abrirlo a intereses estadounidenses. Algunos en la Casa Blanca creen que María Corina no se beneficia saliendo en televisión para promover transición democrática o atacar a Rodríguez, según personas cercanas al presidente. ¿Quiénes son esas personas cercanas? El artículo menciona a Roger Stone, confidente de Trump desde hace décadas. Stone la llamó la falsa oposición y declaró que Trump realmente le desinfló el globo. Pero, ¿quién es Roger Stone? ¿Es un analista serio, una fuente confiable? Roger Stone tuiteó que María Corina Machado es idéntica en todos los aspectos a Maduro. ¿Puede ser serio un analista político supuestamente allegado a Donald Trump que equipara a María Corina con el jefe de un cartel narcoterrorista? ¿Es María Corina quien encarceló a miles de venezolanos? ¿Es ella quien forzó al exilio a 8 millones? ¿O más bien luchó contra todo eso? ¿Crees que medios como el Wall Street Journal están haciendo periodismo objetivo o campaña política a favor de Delcy? Opina libremente. Stone también declaró: esta comunista nunca será presidenta. Trump debería haberla arrestado cuando visitó la Casa Blanca. Comunista. María Corina Machado, comunista. Mientras Delcy Rodríguez, quien aplaudió fervorosamente a Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante décadas,
Aparentemente, ahora es liberal, conservadora, alineada con principios republicanos. ¿Es serio el Wall Street Journal utilizando fuentes como Roger Stone para atacar a la líder opositora? ¿O es campaña orquestada? No negamos que haya fricciones entre sectores de la administración Trump y el equipo de María Corina. Es cierto que Donald Trump y su círculo quieren controlar totalmente el proceso venezolano. No desean ruidos ni distracciones. Quieren ejecutar su plan de 3 fases porque se consideran legítimamente encargados tras haber capturado al usurpador. Ellos asumieron el riesgo político y militar. Esto no coincide plenamente con los intereses de María Corina, quien exige elecciones inmediatas. Es lógico, ganó primarias, ganó elecciones presidenciales. En cualquier país medianamente normal estaría culminando su segundo año de gobierno. Le tocó combatir una dictadura narcocriminal que solo cayó cuando le aplicaron fuerza militar. No funcionó la diplomacia, nunca funcionaron los diálogos. La fuerza los puso en vereda. Reconocemos fricciones entre parte del equipo de María Corina y algunos sectores republicanos. Pero elementos como Roger Stone o Laura Loomer, quienes defendieron prácticamente la permanencia de Maduro, no pueden considerarse fuentes serias para un periódico prestigioso. Afortunadamente, también tenemos noticias que traen esperanza y alivio. Ramón Centeno, nuestro colega periodista injustamente encarcelado por el régimen, finalmente fue operado exitosamente en México. Ramón salió de prisión destrozado físicamente. Apenas recuperó libertad, su madre falleció. Quedó confinado a silla de ruedas, sufrió vicisitudes interminables para conseguir la cirugía que necesitaba desesperadamente. Los médicos en México finalmente intervinieron. Las imágenes postoperatorias muestran a un Ramón consciente, hablando, con pronóstico de recuperación relativamente rápida según los cirujanos. Ojalá recupere pronto su movilidad. Ha sido golpeado brutalmente por la vida, por el destino cruel, por la tiranía sanguinaria. Primero su libertad, después su madre, luego su capacidad de caminar. Esperamos que recupere todo lo posible. Pero también enfrentamos pérdidas dolorosas. El periodista Walter Jaimes falleció en circunstancias extrañas. Su funeral se realizó en el estado Mérida, rodeado de colegas, familiares y amigos destrozados. Las autoridades deben investigar exhaustivamente y hacer justicia. No podemos permitir que otro crimen quede impune. Otra noticia internacional relevante: Jamaica eliminó su programa de cooperación médica con Cuba. El gobierno de Kingston decidió terminar el acuerdo que traía 300 sanitarios cubanos y ofrecerles contratos individuales directamente. La decisión responde a presiones estadounidenses, según reportes internacionales. Detrás está Marco Rubio, desmantelando sistemáticamente los programas mediante los cuales el régimen cubano esclaviza médicos. Ese sistema criminal envía profesionales a trabajar en condiciones miserables mientras el régimen cobra miles de euros por cada uno. Cada vez más países, bajo presión de Washington, terminan esos programas de explotación disfrazados de solidaridad. Y cerramos esta semana con Donald Trump celebrando su popularidad estratosférica en Venezuela. El presidente estadounidense tuiteó en español una encuesta venezolana de Megaanálisis. La pregunta: ¿usted se siente agradecido con Donald Trump? El 82,9% respondió afirmativamente. Es decir, la inmensa mayoría del país expresa gratitud hacia el mandatario estadounidense. Solo el 7,6% respondió negativamente. Esa es la base chavista. Ese es el respaldo real del régimen, menos del 8%. El 9,5% prefirió no contestar. Trump alcanza índices de popularidad en Venezuela superiores a los de muchos líderes en sus propios países. Esto demuestra algo fundamental. Los venezolanos estamos agradecidos con quien finalmente tuvo el coraje de aplicar fuerza contra la dictadura narcoterrorista. Durante años la comunidad internacional fingió que con diálogos y negociaciones lograrían transición pacífica. Mentira.
Los criminales solo entienden el lenguaje de la fuerza. Trump lo aplicó. Por eso el pueblo venezolano le está agradecido, aunque aún falta el paso definitivo: elecciones libres y democráticas. Mientras tanto, las noticias de este fin de semana en el Doral serán cruciales. La cumbre del Comando Sur anunciará acciones concretas. Delcy no está incluida, pero pueden anunciarse operaciones en territorio venezolano. El jefe del Comando Sur visitó Caracas recientemente y se reunió con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ambos con recompensas millonarias. El senador Rick Scott nos dijo en entrevista reciente: tienen los días contados. Estaremos atentos a cualquier movimiento relacionado con estos capos narcoterroristas. La semana que viene traerá revelaciones importantes. La nueva arquitectura militar del hemisferio occidental se está diseñando en Miami, sin participación venezolana oficial. Eso habla volúmenes sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Washington y Miraflores. No son socios, son ocupante y ocupado, interventor e intervenido, controlador y controlado. Los sobrevuelos militares continúan. Las exclusiones diplomáticas son evidentes. El Comando Sur habla de Venezuela libre, no de Venezuela bajo Delcy Rodríguez. Los hechos desmienten la narrativa oficial. Mientras Delcy sonríe creyéndose aliada indispensable, Washington diseña el futuro sin consultarle. Mientras ella celebra reuniones diplomáticas, aeronaves estadounidenses mapean nuestras defensas como si fuéramos territorio enemigo. Porque eso es lo que somos para el Pentágono: territorio controlado por narcoterroristas que debe ser liberado. La historia está acelerándose. Los acontecimientos se precipitan. Cada día trae revelaciones que hace semanas parecían imposibles. Estamos viviendo la transformación más profunda de Venezuela en décadas, y esa transformación no la controla Delcy Rodríguez, la controla Donald Trump desde Washington. La ejecuta el Comando Sur desde Miami. La supervisa Marco Rubio desde el Departamento de Estado. Venezuela atraviesa una fase crítica donde nuestra soberanía está en juego, donde nuestros recursos naturales están siendo repartidos sin consultar al pueblo, donde decisiones fundamentales se toman en despachos extranjeros. Pero también es la fase donde finalmente se está desmantelando una estructura criminal que durante décadas saqueó, asesinó, reprimió y destruyó nuestro país. El camino hacia la democracia plena aún es largo. Aún falta lo más importante: elecciones libres donde el pueblo venezolano decida soberanamente su futuro. Ese momento llegará. Mientras tanto, debemos permanecer vigilantes, informados, críticos y unidos. No podemos permitir que una dictadura narcoterrorista sea simplemente reemplazada